La tentación, en clave apocalíptica, es una invitación a tomar en serio nuestra libertad para edificar o para destruir. La tentación nos pide vigilancia activa, porque, como dijo San Agustín, Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. En la tentación, Dios nos pide una respuesta, aunque está dispuesto a ayudarnos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, le decimos. Nuestros hermanos mártires de Barbastro fueron sometidos a la tentación apocalíptica, la más seria, la más decisiva que un cristiano puede soportar. Con la ayuda del Espíritu de Dios lograron salir victoriosos, inmunes de ella. Esta meditación nos interesa a nosotros, también tantas veces tentados, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, como decía la carta a los Efesios y también nuestro Padre Fundador. Dividiré esta meditación en 3 partes: tentaciones y batalla espiritual de nuestros mártires. La tentación como batalla apocalíptica. También nosotros somos tentados, nuestras constituciones. Los jóvenes seminaristas claretianos de Barbastro sufrieron terribles tentaciones. Intentaron sus verdugos que renunciaran a su fe y obtener así su liberación de la pena de muerte. A pesar de las ofertas para salvar su vida, ellos no renegaron de su fe, de su vocación. La certeza de que nadie había renegado de su fe circulaba cada noche. Para vencer la constancia de los misioneros jóvenes, los separaron de sus superiores y de sus formadores, y fueron incluso sometidos a la tentación de las prostitutas medio desnudas que entraban en el salón donde estaban presos durante la siesta y por la noche, para intentar vencer su castidad. Las mujeres se les acercaban de manera insinuante, les tiraban de la sotana y les ofrecían instrumentos de pecado. Ninguno de los misioneros les contestó ni las miró. El resultado fue que las mujeres se iban furiosas. Estas incitaciones cesaron después de que el padre Ferrer, superior de los escolapios, protestara ante el comité por lo que estaban haciendo. Fueron sometidos varias veces a simulacros de fusilamiento para aterrorizarlos. Un pelotón de milicianos o soldados se presentaban en el salón y les gritaba que se pusieran contra la pared para ser fusilados. Los misioneros permanecían así durante 1 hora, esperando la descarga. Uno de los testigos describió este momento como aquel en el cual más se sufre. Uno desearía que dispararan ya de una vez, pero no prolongar más esa agonía. Esta amenaza solo terminaba con una blasfemia o la risotada sarcástica de los milicianos. A los 20 claretianos llamados en la medianoche del 12 al 13 de agosto, Mariano Abad les ofreció salvar la vida si se quitaban la sotana y marchaban al frente con los anarquistas. La respuesta de los mártires fue unánime: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva el corazón de María! Esta oferta fue repetida antes de las ejecuciones en la carretera de Berbegal. La sotana era considerada un signo de su consagración, especialmente signo odiado por los enemigos de la fe. Para nuestros mártires,
era signo de fidelidad y perseverancia en la vocación. A pesar de estas pruebas y ofertas, ellos prefirieron permanecer fieles, sabiendo que esta elección les costaría la vida. En la tradición bíblica, la tentación no es un simple tropiezo moral, sino una lucha cósmica entre el bien y el mal. El libro del Apocalipsis presenta al dragón, símbolo del mal, persiguiendo a la mujer y a sus hijos, capítulo 12, y muestra así que el mal busca corromper tanto al individuo como a la comunidad. El término griego con que el Apocalipsis expresa esto es peirasmos o tentación, que significa desafío a la fidelidad, y en el contexto cristiano, desafío a la fidelidad a la alianza establecida por Dios con nosotros. El libro del Apocalipsis no ofrece una definición o explicación directa de este término, pero sí describe ampliamente todo lo que gira en torno a la tentación, la presión para adorar a la bestia y caer en la idolatría, la corrupción económica, la corrupción política asociada a Babilonia, el ambiente del vicio y la necesidad de resistencia contra los poderes opresores para mantener la fidelidad a Dios. Estos conceptos se transmiten a través de un lenguaje simbólico y evocador. La gran Babilonia, madre de las lascivias y abominaciones de la tierra. La gran Babilonia, morada de demonios, guarida de todo espíritu impuro y refugio de toda bestia inmunda y odiosa. La gran Babilonia persiste hoy como en tiempos de nuestros mártires y tiene como característica hacer caer en la tentación, peirasmos, que indica y que induce a romper nuestra alianza con Dios. La gran tentación era adorar a la bestia y ser infiel a Dios. Quienes cedían a la tentación merecerían la tortura con fuego y azufre. La ciudad símbolo de Babilonia representa la concentración de la fuerza demoníaca en el sistema organizado a nivel económico, a nivel social y a nivel político. A Babilonia se la acusa de prostitución, de idolatría por su culto desenfrenado a las riquezas y al lujo. Este es el clima malsano del vicio y necedad, propicio para las prácticas inmorales en que nos encontramos los seguidores de Jesús y en especial los religiosos. El Apocalipsis quiere hablar más a las emociones que a la razón. Sus símbolos no son estenográficos, ni forman un código amplio. La tentación en este contexto es la presión hacia un nuevo ateísmo, como el que reflejó en la frase que llevaban inscrita algunos de los autobuses en el contexto del nuevo ateísmo. Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta de la vida. O en otros eslogans contemporáneos como construyamos una moralidad basada en la empatía y el bienestar humano, o libérate del miedo al infierno y la esperanza de un cielo. Crea tu propio propósito.
En el libro del Apocalipsis, los seguidores fieles del Cordero Cristo se destacaron como un grupo que rechaza adorar a la bestia, símbolo del mal y de la opresión, y se opone a quienes traicionan su fe. Es un resto elegido por gracia. No son una minoría, sino el pueblo de Dios que se mantiene fiel en medio de la corrupción. La bestia los combate, los vence temporalmente y los mata, pero Cristo ya ha derrotado al mal con su resurrección. Su resistencia se basa en la convicción del amor no violento de Jesús superior a toda opresión y en la esperanza en el señorío final de Dios. Son mártires. Su negativa a someterse a la bestia les trae persecución y muerte, pero su sangre clama justicia y su muerte es su victoria definitiva sobre el mal. No celebran la derrota de sus enemigos, sino que su canto se centra exclusivamente en la alabanza a Dios. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Las bestias modernas, abuso de poder, de dinero y de sexo, exigen la misma fidelidad radical de los mártires. La fidelidad a Cristo, el Cordero de Dios, les libera del poder de las bestias. Los seguidores del Cordero encarnan una resistencia activa al mal fundamentada en la fe y el amor que transforma el martirio en testimonio de vida. Los seguidores de Jesús no adoran a la bestia. Sus nombres están inscritos desde el principio en el libro de la vida. Pasarán por la prueba, pero su muerte será el momento de su victoria última sobre el mal. Su existencia es un testimonio radical y una resistencia al poder opresor y deshumanizante del mundo, motivada por la fe y la vocación al discipulado. Hoy, como los mártires, enfrentamos también nosotros bestias modernas. Materialismo, relativismo, persecución religiosa. Su testimonio nos llama a elegir fidelidad aunque cueste la vida. Y una pregunta: ¿qué sotana estamos dispuestos a defender hoy, incluso ante la muerte? Ellos lo hicieron con la sotana, ¿nosotros con qué? En el número 53 nos dice el texto constitucional que, del mismo modo que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, nosotros, discípulos suyos, seremos tentados muchas veces. Durante las mismas tentaciones, sin embargo, debemos permanecer unidos a Cristo, que todavía es tentado en nosotros. Nuestro camino de espiritualidad está lleno de obstáculos. Unos son interiores, otros exteriores. Cada uno de nosotros lleva en sí esa innata condición de pecador que le hace espontáneamente cómplice del mal. El camino es espiritual, pero yo soy de carne, decía San Pablo. El mundo, el demonio y la carne encuentran en nosotros una secreta complicidad. Y cuando ésta es desechada, desde el exterior llegan a nosotros solicitaciones, halagos, para que hagamos lugar en nuestra vida al maligno. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte?, gritaba San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7. Y en la oración sacerdotal, así como en el Padre Nuestro, Jesús pidió al Padre que nos preservara del maligno.
Nuestras constituciones, cuando nos exhortan a superar las tentaciones, son de una profundidad teológica conmovedora. Nos hablan de las tentaciones bajo esta perspectiva. Cristo es todavía tentado en nosotros. Quizás sea esta una dimensión de nuestra vida a la que no prestamos suficiente atención. Nuestros mártires de Barbastro fueron capaces de vencer las terribles tentaciones que les ofrecían salvarse de la muerte a costa de abandonar su vocación. Hoy tal vez ponemos en peligro nuestra perseverancia en la vocación cuando cedemos a cualquier tentación. Por eso es importante este tema en el conjunto de estos ejercicios espirituales. Para transformar la reflexión teórica en un llamado a la atención, conectando el heroísmo de los mártires con nuestras propias luchas cotidianas, os propongo el siguiente ejercicio. Primero, un recorrido guiado en el lugar museo, real o virtual. Visita espacios clave del museo, física o virtualmente. El salón, lugares de fusilamiento, releed tentaciones específicas que enfrentaron los mártires y pregúntate, ¿qué vida me ofrecen hoy a cambio de renunciar a mis valores? Luego te propongo también un ritual de renuncia simbólica. Que cada uno de vosotros tenga un objeto cotidiano, una llave, un billete, que represente una tentación actual, materialismo, vanidad, miedo. En silencio lo depositas en una urna con la frase: prefiero perder esto antes que traicionar mi fe. Y luego también te propongo un diario de resistencia espiritual. Escribe en tu cuaderno una tentación que enfrentas o que enfrentaste tal día. ¿Cómo respondiste y cómo te gustaría responder hoy? Escribe una frase de los mártires o del Apocalipsis que te inspire. Una oración personal con salmos de lucha. Por ejemplo, el Salmo 27, en el que se dice: «El Señor es mi luz y mi salvación». O el canto de los vencedores en el Apocalipsis capítulo 15. Un momento de silencio para escuchar la voz de los mártires en el lugar donde murieron. Y un compromiso concreto. Elijo y opto por o dejar de criticar o defender a un perseguido o donar un tiempo a una causa justa. Evocando el grito de nuestros mártires, escribo: «Viva Cristo Rey». Lo escribo y deposito en la urna ante el altar.